aplauso a nuestro Padre, a nuestro Dios. De veras ese aplauso es para Él, hermano. De veras es para Dios ese aplauso. Gracias. Tomen asiento, hermanos. Quiero decirles que cuando ustedes ven que nosotros oramos con intensidad, desde el momento que oramos hay un movimiento en la atmósfera. Nosotros activamos los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel el profeta, estando en Babilonia, oró? ¿Se acuerdan que empezó a orar? Se movió un principado de las tinieblas. El ángel Gabriel venía a dejarle un mensaje al profeta. A la oración de Daniel respondió el cielo, pero a la oración de Daniel se opuso el enemigo. Usted no se imagina lo que sucede cuando oramos. Pero una cosa sí estoy seguro, que solo uno tendrá la victoria cuando se ora, y es el Señor y su pueblo. Aunque el diablo se opuso, bajó Miguel, y Miguel le dijo: no necesitamos pelear los dos con este. Ve tú a dejarle la razón a Daniel, y yo le pego una buena empechugada a este aquí. Amén. Amén, hermanos. Bueno, tenemos unos minutos para enseñarle algo muy importante. Si en algo yo quiero avanzar, hermanos, es en que ustedes vayan creciendo en salud espiritual. Me interesa verlos más maduros espiritualmente, con más conocimiento de Dios, y que ustedes puedan dominarse a ustedes mismos, que ustedes puedan ser señores también de sus propios cuerpos, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. Tengo por seguro, gracias, de que el enemigo llega hasta donde nosotros le permitimos. El enemigo no tiene autoridad, ni parte, ni suerte si nosotros nos paramos en la brecha. Pero también hay que saber que el enemigo, con sus altimañas, hace mucho daño al pueblo de Dios, en aquellos que no están preparados ni aptos para lo que es pelear esta guerra en la que estamos. Porque pareciera que para muchos no hay guerra, pero quiero decirle que hay una batalla campal. A nosotros el enemigo ya nos hubiera hecho pedazos. Ya algunos de nosotros, incluyéndome a mí, que ratos hubiéramos vuelto a las discotecas, hubiéramos vuelto a la vida de vagancia. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado gracia para poder proseguir perseverando. Si nosotros nos alejáramos de Dios, hermano, 2 semanas, 3 semanas, un mes, usted inmediatamente va a comenzar a sentirse extraño. Nosotros tenemos una carne mala, ligada a todos los deseos que hay allá afuera, y tenemos que estar cerca de Dios para que nuestra carne no nos saque. Tenemos que pelear. Y yo estaba orando. Ahorita una de las cosas que le aconsejo es que ore. Por favor, óreme. Mire, yo no quiero tener necesidad de andar lidiando con ninguno de ustedes. Yo quisiera más bien que ustedes me ayudaran a hacer la obra. Yo quisiera que ustedes fueran entendidos, que ustedes por sí solos se defiendan en la vida cristiana, porque no tienen ni idea ustedes cuando un pastor tiene una iglesia que no ha crecido en conocimiento, cuando un pastor tiene gente que no es responsable con lo de Dios, ese pastor va a ser abatido, queriendo avanzar no va a poder por andar cuidando el montón de niños chiquitos que hay en la iglesia. Entonces Dios necesita hombres de calibre, mujeres de calibre, hermano. Hombres que más bien saquen a otros de los atolladeros. Hombres y mujeres, hermano, que ya el mundo del espíritu, Dios diga: ya no me preocupo por mi hija, y que el enemigo diga: con esa o con ese yo ya no me puedo meter.
porque ese ya entendió lo que es santidad. Ese ya entendió lo que es compromiso con Dios. Ese ya entendió lo que es determinar por Dios. Entonces, vamos a ir a Mateo y voy a enseñar algunas cosas que le van a ayudar a usted a defenderse espiritualmente. Amén, hermanos. Voy a enseñarle algunos puntos y voy a tratar de hacerlo. Son las 9 ahorita. Gracias a la familia que entró, bienvenidos, un honor que estén aquí. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 y voy a tratar de darle algunas sugerencias que quiero que usted ponga en práctica. Son sugerencias espirituales que nos pueden ayudar para llegar a un nivel de espiritualidad donde nos elevemos en el espíritu. Porque la victoria de nosotros está en que más espirituales somos, más poderosos nos volvemos. Y entre más mundanos somos o más carnales somos, menos opciones hay de ganarle al diablo. Entonces aquí la victoria la tenemos cuando somos seres espirituales, que comprendemos la espiritualidad y avanzamos en la vida en el espíritu. Entonces, le voy a poner de ejemplo a Jesucristo. El Señor me ha regalado algo tan poderoso que esto me retó a mí, y esto también es una palabra para mí, para usted y para mí, pero nos va a bendecir. Entonces, todos ustedes saben que Jesús es Dios, pero cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza dándonos ejemplos. La vida de Jesús es la vida que debemos nosotros imitar desde el principio hasta el fin de su ministerio. Estamos como hijos de Dios queriendo agradar al Padre, y solo hay uno que lo agradó, y es Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos agradar al Padre, tenemos que imitar al Señor Jesús en toda su manera de vivir. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien yo estoy complacido. Solo Jesús pudo complacer al Padre, y nosotros, imitando la vida de Jesús, vamos a tener también al Padre contento. Veamos cómo comenzó la vida de Jesús. Mateo capítulo 4. Vamos a ir al 3, del 3 al 13. Antes de Jesús, ¿lo tiene? Leemos primeramente. Entonces Jesús vino de Galilea, ¿a quién? Ahí está en la pantalla, me ayudan a leerlo para que ustedes me hagan saber que están en clase. Entonces Jesús vino de Galilea, ¿a quién? A Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Amén. Ahí hay algo profundo, ahí hay algo tan maravilloso. Ahí se está revelando un principio eterno, clave para usted que quiere ser un vencedor en Cristo, para alguien que tenga poder contra el diablo. Juan el Bautista fue enviado primero que Jesús como el precursor que iba a prepararle el camino al Señor. Es lo que la Biblia dice. Y dice la palabra que salía a Juan todo Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan en aquel momento entiende que él es el ministro en acción. Todo aquel que quería encontrarse con Dios, o restablecer su vida con Dios, o ser ayudado en el área espiritual, no podían ignorar a Juan. Porque Juan representaba a Dios mismo. Juan representaba la autoridad de Dios. Juan representaba el contacto de Dios. Que eso es lo que Dios primeramente le ha dado a esta tierra. Le ha dado a su Hijo Jesús. Su Hijo se fue y su Hijo dejó sus autoridades. Va a ser clave, hermanos queridos, va a ser clave que usted comprenda qué significa una autoridad espiritual, qué significa un pastor, qué significa un evangelista. Porque si usted quiere accesos a lo espiritual,
con lo primero que usted va a chocar es con una autoridad espiritual. Y cuando digo chocar, hablo de que usted tiene que ser dirigido por Dios hacia esa autoridad. Ese movimiento es el Espíritu Santo quien lo comienza a hacer en toda persona que va a ser salva por Cristo. Entonces, Juan está bautizando y Jesús se llega a decir que había una línea de gente esperando meterse al agua por Juan. Juan está en el agua y se metía uno por uno. Se llega a decir, desde que el momento que Jesús se metió a la fila, desde ese momento que Jesús se metió a la fila para ser bautizado, desde ese momento Jesucristo determinó pagar el precio por usted y por mí. Desde ese momento Jesús se dispuso a salvarnos. Desde ese momento, esa decisión de ponerse en la fila para ser bautizado significa la decisión que usted y yo tomamos cuando decimos: me voy a meter a las filas del pueblo de Dios. Es la misma decisión que usted toma o la persona toma cuando dice: voy a comenzar a ser cristiano, voy a aceptar a Jesús, el Hijo de Dios. Un día tuvimos que meternos a esa fila. Un día nos tocó determinar. Y si alguna persona está aquí entre nosotros que no es cristiana, que todavía no esté en la fila de los hijos de Dios, esta persona, para que esté en la fila de los hijos de Dios, tiene que venir, así como Jesucristo, a este camino para que alguien lo haga reconciliar o alguien lo haga confesar. Jesús no necesitaba hacerlo, de confesar a alguien, porque Él era Dios mismo. Pero nos está dando el cómo hacer las cosas. Entonces Jesús viene, se pone a la fila de Juan. Desde ahí determina optar por el camino de Dios. Cosa que muchos ya lo hicimos. Ahora, hoy que el Señor está tomando la determinación por nosotros de representar nuestra vida cuando creemos en Él, ahora llegó el turno donde está ya frente a Juan. Y allí es donde el Señor, en Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Vea que no solamente hay que creer en Cristo, hay que ser bautizados también. Hay que ser introducido a este bautismo. O sea que si usted mira, lo espiritual tiene como etapas de seguimiento de actos y eventos que cada cristiano debemos ir cumpliendo para ir progresando y avanzando en el nivel espiritual. Una persona que cree en Cristo y luego se aleja de su pecado y luego se consagra yendo al bautismo, esta persona está creciendo espiritualmente porque está viviendo las ordenanzas que el Espíritu Santo quiere que se obedezcan. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Debemos aprender a operar en cómo el Espíritu Santo nos conduce a un nivel espiritual. Y debemos ir cumpliendo los actos sagrados que la Biblia nos revela. Entonces, aquí yo encuentro un sinnúmero de cosas, pero una de las cosas vitales para un cristiano es encontrar un pastor. Yo le pido a usted en el nombre del Señor, quédese en la iglesia donde usted, Dios lo envió, mayormente si ahí está el reino de los cielos y está un hombre ungido. Usted tiene que entender que ese hombre le va a enseñar estos caminos a usted. Por ejemplo, ¿no se ha fijado que aquí solo viene alguien que no es cristiano o no lo conozco? Yo le hago el llamado. ¿Eres cristiano? ¿Por qué? Porque se metió a la fila. Se metió a la fila, se metió a la iglesia. Yo tengo como ministro que sé lo que hago acá. Le tengo que decir a la gente que en qué le podemos ayudar.
que si quieren aceptar a Cristo. Porque no considero que vinieron a la iglesia a perder el tiempo. Algo busca la gente. Y a veces andan necesitados de Cristo. Y es lo que Juan hacía ahí. Todos los que venían, Juan los llevaba a Dios, los bautizaba. Entonces, como punto número 1, hermanos, ¿quieres crecer en la vida espiritual? ¿Quieres avanzar? Busca un pastor que te ayude. Busca un pastor que te ayude y sujétate. Ya no hagas lo que tú quieres. Juan se le opuso al Señor y le dijo Juan al Señor: tú vienes a mí. Porque Juan conoce que él era el Mesías. Juan tenía revelación que Jesús era el Salvador de este mundo. Y dice: tú vienes a mí. Y dice: yo necesito más bien ser bautizado por ti. Porque Jesús bautizaba en el Espíritu y Juan bautizaba en aguas. Y el bautismo en el Espíritu es superior al del agua. Porque una cosa es bautizarse en agua y otra cosa es bautizarse en Espíritu. El que se ha bautizado en el Espíritu por Jesucristo, él es elevado a un nivel espiritual. Y Jesús le dice a Juan: deja que esto suceda ahora así. Es necesario que así suceda. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarnos. Y Juan se le oponía. No podía comprender Juan que el Dios eterno, Jesucristo, el Rey de Reyes y el soberano, se estuviera sometiendo a la autoridad puesta por Dios. Juan estaba asombrado de la gran humildad que Dios mismo está ante él diciéndole: bautízame. Dios mismo, despojado de toda su deidad, Jesucristo siendo Dios, no operaba como Dios, operó como humano, operó como hombre. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. La sujeción a los pastores, el ya no ser yo, sino despojarme para poder agradar al Padre. Mire, si toda la gente honrara a los ministros ungidos, toda la gente, el Espíritu Santo la llevara a niveles espirituales extraordinarios y ellos pudieran ser capaces de cumplir con Dios en esta tierra. Pero la falta de sujeción a los ministros ha traído tanta destrucción al cuerpo de Cristo. Montones de hermanos con grandes ministerios, con grandes capacidades y talentos, con grandes llamados que Dios les dio, no los han desarrollado, porque no bloquean los avances, se quieren sacar las cercas. Yo no he visto una persona sujeta al orden divino sin que esa persona no crezca en el avance del evangelio y de la vida en el Espíritu. Pero también he visto que las personas que son insujetas a los ministros son personas que se suicidan ministerialmente ellos solos. Por eso Pablo, cuando escribió, dijo claramente: obedeceos a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. No es cualquier cosa que Dios te dé a un ministro. Y no lo digo porque yo lo sea, lo digo por el orden divino del reino de los cielos, por el orden bendito del Espíritu Santo. Por eso lo digo. No lo digo porque yo soy pastor. Yo le he dicho al Señor: no merezco esto. No merezco que Él me haya puesto como pastor. Fue algo que nunca me imaginé yo que iba a suceder, pero tuve que responder porque a esto me llamó. Ahora se lo aseguro que el Espíritu Santo en este lugar va a ser efectivo solo en los que se sometan a este orden. A los que no importa, hermanos, si yo soy de Honduras, a los que no importa si somos de otra cultura, pero que comprendan: este es el hombre que Dios ungió, yo me voy a unir a Él, yo voy a venir a Él y que Él me oriente. A eso vino Jesús. Jesús le dijo: yo necesito que me ayude. Yo necesito comenzar mi ministerio. Llegó mi hora y necesito una autoridad que me prepare. A eso vino Jesús a Juan. ¿Usted cree que usted solo, por sí solo, va a crecer en este camino? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a ignorar la autoridad que Él puso y se le va a revelar? Jamás, nunca lo va a hacer. El Espíritu Santo necesita urgentemente que respetemos este orden.
y que usted aprenda a caminar sujeto a su autoridad. Sujeto a su autoridad. Yo vivo sujeto a mis pastores. Yo vivo sujeto a la palabra, a mi Dios. Me he dado cuenta que solamente en este orden, amado hermano, vamos a ser introducidos a una vida espiritual. Gracias doy a Dios, hermano, por habernos regalado sus autoridades, por haber levantado apóstoles, pastores y maestros, evangelistas y profetas. Gracias doy porque después que Él se va, esto fue lo que dejó. Gracias doy al Espíritu Santo. Pero cuánta gente ha llegado donde un pastor bueno, donde un pastor que está en lo genuino de Dios y lo abandona. Imagínate lo que pasa en el ministerio de ellos. Imagínate el problema espiritual que van a enfrentar ellos. Por favor, leamos la Biblia, hermanos. Miren a Jesús. Jesús viene a Juan, hermanos, y le dice: mi ministerio va a comenzar a funcionar desde ahora, pero necesito no violar las leyes del Espíritu. Por eso vengo a someterme a ti, Juan, porque a ti Dios te puso. Luego, después que usted cree en Cristo, usted debe permitir que la autoridad lo bautice en agua. El bautismo en agua, yo no comprendo por qué mucha gente lo deshonra. Yo no entiendo cómo es posible que una persona que se bautiza en agua a los 2 meses termine yéndose de la iglesia. De verdad estoy en un dilema que no lo entiendo, y espero que el Espíritu Santo me ayude, porque no puedo comprender por qué razón no experimentaron el nivel espiritual, no experimentaron la nueva vida que hay después del bautismo. Necesitamos el bautismo para sepultar el viejo hombre, el hombre que estaba viciado del mundo. Usted solo no iba a poder cambiar. Usted necesita obedecer y venir a las aguas del bautismo, que su pastor, su líder, lo bautice, porque tampoco puede asumirse usted solo. En el bautismo yo comprendo la gran responsabilidad de que el discípulo o que el creyente honre la autoridad delegada. ¿Por qué? Porque sin esta autoridad nadie se puede bautizar. Aunque había el río Jordán, aunque allí estaba el agua, Jesús no fue y se zambució solo. Tuvo que permitir que el ministro lo bautizara. Qué precioso. 2 pasos muy importantes que nos llevan a un nivel espiritual: venir a la autoridad, creer primeramente, creer en Cristo, encontrarse la autoridad espiritual, bautizarse en las aguas. Yo considero que esa es una parte vital donde el Espíritu Santo va a usar la autoridad. Esta es la primera etapa del crecimiento, y es aquí donde el diablo mata muchos ministerios que están pequeños. Pero creo que esta etapa, si se respeta, usted va a lograr la otra etapa. Si usted no respeta lo básico, usted no va a llegar a lo profundo. El Espíritu Santo estaba listo para ser derramado sobre Jesús. Los cielos estaban listos para ser abiertos, pero tenía que respetar este orden primero, de venir a la autoridad delegada, reconocer autoridad espiritual, obedecer lo de Dios y bautizarse, quedar limpio. Una persona que se bautiza está testificando su fe públicamente. Está declarando ante la atmósfera del cielo y la tierra, ante todo el reino de Dios y el reino del enemigo, que su fe es verdadera. Solo el que en verdad dice creer en Cristo de verdad puede ir a las aguas.
Por eso aquel hombre le dijo al eunuco, el eunuco le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco le dijo, Felipe le dijo: si crees, bien puedes. O sea que esos pasos básicos son importantes. Eso es para gente tiernita en Dios. Pero imagínense qué sucede después que Jesús obedece este orden básico. Después que Jesús obedece este orden básico, dice la palabra que sale de las aguas y el Espíritu Santo desciende. Esto me da a entender que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos. Y todos los hijos de Dios tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque allí el Espíritu Santo es el único que puede transformarnos y llevarnos al cumplimiento de nuestro ministerio, al propósito que Dios nos ha dado. Es el único. Aplauda al Espíritu Santo. Entonces mire que Jesús hace esos pasos, el Espíritu Santo viene. Y cuánto necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo baje, no a tocarnos, no a llenarnos, hija. Más que eso. Juan dijo: sobre quien veas el Espíritu Santo de Dios y permanece sobre él. El Espíritu Santo no está buscando a alguien para solo tocarlo. El Espíritu Santo quiere bajar y quedarse con esa persona, para que esa persona se convierta en su templo. Oh, bendito Dios. Usted tiene que permitir, por respetar lo básico, usted va a permitir que el Espíritu Santo a usted lo califique como una casa espiritual, donde Él no solamente va a venir una visitada, donde Él va a vivir, donde Él va a estar, donde ya usted va a comprender ya una nueva vida. Porque es ahí donde comienza usted. Porque la nueva vida no solamente comienza saliendo del bautismo. La nueva vida comienza cuando el Espíritu Santo se derrama por la obediencia a los estatutos de Dios. El Espíritu Santo viene, se derrama sobre ti y Él hoy comienza a guiarte. Y es ahí donde usted va a experimentar que usted es otra persona. Es ahí donde el Espíritu Santo se hace Señor de usted. ¿Sabe en qué hemos fallado como iglesia muchas veces? En que no nos ha importado saber si esto es del Espíritu o no es del Espíritu. Una de las cosas que tenemos que asegurarnos es que el Espíritu Santo nos está guiando en nuestra manera de vivir. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces usted tiene que aprender a caminar por el Espíritu. Usted tiene que estar seguro que el Espíritu Santo a usted lo está guiando. Que la vida que usted lleva no va solo, va con el Espíritu. ¿Y sabe por qué usted se va a sorprender cuando anda en el Espíritu? No espere usted que caminar en el Espíritu es que todo el Espíritu Santo te lo va a decir y todo lo vas a saber. No, el Espíritu Santo no te revela las cosas. Él te lleva y tú vas como obedeciendo, pero no sabes. Pero luego allá te das cuenta. Entonces tú sabes: oh, wow, Espíritu Santo, ese guianza. Pedro iba por donde Cornelio, pero no sabía que. Pedro sabía que eran gentiles. El Espíritu Santo le dijo: ve con esos hombres, pero no le dijo a qué. ¿Me están entendiendo? Yo deseo que ustedes aprendan a caminar en el Espíritu. Que aprendan ustedes a ser guiados por el Espíritu. Los deseos que ustedes tienen, inmediatamente tras que sienten algo, hacer algo, ¿es del Espíritu o es de la carne? Pablo dice: absteneos de los deseos carnales. ¿Cuándo usted se va a abstener de los deseos carnales? Cuando usted conozca la guianza de lo que es el Espíritu. Y es ahí donde usted va a aprender a discernir la mejor parte, que es la parte del Espíritu.
Porque usted está en dos naturalezas. Usted está en carne y está en espíritu. Y si usted no aprende a caminar en el espíritu, usted se puede perder de la voluntad de Dios. Por eso, apréndame a caminar en el espíritu. Aprenda a discernir cuáles son los deseos del espíritu. Si usted aprende estas cosas, hermano, usted va a ir experimentando. ¿Y sabe por qué le estoy hablando esto? Porque mire esto. Jesucristo nuestro Señor fue bautizado y el Espíritu Santo vino a él y lo poseyó. Ahora, Jesucristo, aunque está en carne, el Espíritu Santo vino y se apoderó y permaneció sobre él. Ok. Ahora aquí va. Dos puntos que te voy a hablar que son los más importantes. Y el primer punto es este. Una vez el Espíritu Santo venga a ti, el Espíritu Santo te va a separar del mundo. Te va a separar de la vida natural. La Biblia dice que inmediatamente llevó a Jesús al desierto. Después que Jesús respeta lo básico, Jesús comienza a vivir la vida que agrada a Dios, que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu te lleva a no satisfacer los deseos de la carne. La vida en el Espíritu te separa de lo terrenal, te separa completamente. Y es aquí donde hay hermanos que si no tienen el Espíritu no se pueden separar de los hábitos mundanos. Solos no tendrán la fuerza, la capacidad de poderse destrabar de la pornografía, de poderse destrabar de los pecados mundanos que cometían. Hay gente que siendo cristiana y ya Dios los perdonó, se sienten culpables todavía por lo que hicieron. La semana pasada yo oraba por personas que me decían: pastor, yo tengo tiempo de ser cristiana, pero no fui libre de esto. Todavía el diablo me culpa. Y yo necesito perdonarme a mí misma. Entonces necesitamos, por favor, hermanos, sepárate del mundo. Haz como que el Espíritu Santo ya está contigo. Y si el Espíritu Santo está contigo, sepárate. Sepárate. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Mira, cuando Jesús estaba aquí no había teléfono. Hoy no podemos vivir sin ese teléfono. Y créeme decírtelo, que si no somos sabios en ver lo que ponemos para querer ver en esos teléfonos, lo que vamos es a contaminar nuestro espíritu. Los cargamos, hermano. Eso está contaminado hasta decir ya no. Esas redes están plagadas. Y si no vas a las redes a poner algo que te interese, que quieres descubrir, ¿para qué estar ahí, hermano? Hay que separarse de lo que no conviene. Imagínense un Jesús en el desierto. Ahí no habían carros, ahí no habían amigos. Una soledad con Dios, hermano. Dios te aparta para Él. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, yo necesito que me ayudes a crecer más espiritualmente. Y Dios me reveló dos cosas. Me dijo: hijo, sepárate más de las contaminaciones del mundo. Yo le dije: ¿cómo qué? Teléfono, cosas que no te edifican, porque eso te carga. Con solamente las imágenes que recuerdes en tu mente, ya ahí tu mente ya está contaminada, ya tiene una lucha. Porque cuando tú ves una imagen, tu pensamiento la sigue. Entonces yo le dije: Espíritu Santo, pero estamos viviendo en un mundo tan lleno de... Me dijo: sepárense. Dejen que yo lo guíe. Solo denme lugar a mí, me decía el Espíritu Santo. Yo soy el único que voy a cortar esas cosas. Separarnos del mundo. Créame decirle que hay quienes aman a Dios y aman a las cosas del mundo. Hay quienes se divierten ahí en ese mundo. Yo estoy viendo hasta ministros, hermano, en estos tiempos llevando a sus iglesias al cine. Y graban hasta videos saliendo en la iglesia. Ay, que venimos del cine.
No es que nosotros no podemos, hermano. Este mundo Dios lo hizo, pero los hábitos y las prácticas mundanas, los rudimentos mundanos, los engaños del mundo, no podemos nosotros andar en torpezas, en cosas que después que las hagamos, tú mismo vas a sentir que no, sentís que Dios te está viendo. Tienes que vivir separado de este mundo, de las prácticas de este mundo, de las corrientes de este mundo. Eso es lo primero que quiero que sepas. Tenemos que seguirnos separando. No importa si te llaman anticuado, no te importa si te llaman aburrido, que no te importe si te llaman es mejor que nos digan así a que nos haya el Señor envueltos en las altimañas con el diablo. Amén, hermano. Dele un aplauso, tal vez así el hermano se despierta. Y voy a terminar con el último. Separarse del mundo es algo que nos costará a todos, porque estábamos habituados a eso. Imagínense cuando la gente en los teléfonos, porque hay gente que cuando no era cristiana estaban atados a la pornografía. Y miren, en este tiempo es exagerado cómo le ha hecho daño el diablo en esa área a la humanidad, con la pornografía. Eso está plagado y hermano, vive mi Dios que estoy en su presencia y agradezco a mi Padre. Yo nunca vi eso. Nunca. Yo tuve otras debilidades y otros, pero los hermanos que vivieron habituados a eso, ustedes deben de saber que eso es una suciedad verlo. No hay porquería más grande que eso. Ustedes tienen que saber, hermanos, que ya nosotros esas cosas no las podemos ni recordar. Por favor, hermanos, esas cosas es el diablo que las ha puesto. Esas cosas tienen tanta perdición en la humanidad. Otra cosa, las parejas. Las parejas no pueden estar haciendo las cosas en intimidad como el mundo las practica. Ustedes cuando se van a la cama a tener relaciones con su esposa, tienen que santificar a Dios ahí. Porque ahí está Dios. Y acuérdense que allá éramos unas bestias en el mundo. No teníamos temor a Dios, hermano. Y allá las prácticas que el perverso de la mente hacía eran catastróficas. A hoy esas tonteras no las puede traer a la intimidad del hogar nadie que está separado con el Espíritu Santo. ¿Están aquí o ya durmieron? Usted tiene que disfrutar su mujer sanamente. Nada de sexo oral. Nada de esas tonteras. Y si su esposo la obliga a eso y usted y su esposo cristiano, repréndalo y dígale: no, eso era del mundo, lo siento. No necesitamos a hoy la perversidad en nuestra mente para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Amén, hermanos. Esto es necesario hablarlo. Y si usted la obligan a hacer cosas que no deban, usted no puede acceder a eso porque usted va a pecar. Todo es formal en Dios. Y todo también es sano en Dios. En Dios nadie se pervierte. En Dios todos nos sanamos. En Dios todo, hermano amado, la vida que llevamos la vivimos feliz y en paz, en armonía. Ok, esa es la parte de separarse del mundo. Tuviera mucho que tocar. Por ejemplo, ay Señor, gracias. Estoy viendo un error que la iglesia está cometiendo. Y lo voy a enseñar esto no por ser un religioso. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia aún en lo que vestimos. Mire, yo estaba, y le voy a pedir de por favor, estudie las modas. Chanel y todas las modas. Yo encontré unos videos, hermano, que las pasarelas de estas modas, oíme bien, las inauguran en los cementerios. Hermano, vive Dios. Ahí están los videos en YouTube. Búscalos, ahí están ahorita, se los busca. Oí bien que las pasarelas de las modelos, donde hacen los cortejos,
una la hicieron en el panteón. Nomás pusieron alfombras y todo. ¿Sabe qué están haciendo ahí? Están haciendo rituales con esas vestimentas con el diablo. Porque esas cosas meten a la gente en perdición y en vanidad terrible. Y vi varios videos, hermano, hace 2 semanas de lo que es la vestimenta. Y por eso, oíme bien que una mujer de Hollywood, ahorita, que tiró una moda ahorita en Hollywood. Tú vas a ver los de Hollywood, casi todos en demonios ahora. La vestimenta, el joven, un hijo de Smith. ¿No lo miras tú con cartera? Que ya como que es mitad hombre y mitad mujer el hombre. ¿No estás viendo tú lo pervertido que está la humanidad, hermano? Dios de la gloria. No me vayan a andar comprando ropa de homosexual usted. No. Usted deje que la gente, le estoy hablando a la iglesia. Yo estoy hablando a la iglesia. Yo amo a esa gente, pero la iglesia es luz en esta tierra. La iglesia es luz en esta tierra. Miren esto. Usted no puede vestir cualquier chirajo, porque usted no se va a poner una prenda que a usted lo deshonre. Clasifique su vestimenta. No toda la gente, mire, oiga bien que esa mujer de Hollywood es una mujer pero súper satánica y que se casó con otro hermano de que son las cabezas de todas las modas hay de Hollywood. Indague un poquito en cuanto a eso para que no me juzgue como un religioso, pero yo quedé asustado. Imagínese usted, voy yo y me pongo un traje de marca, pero después encuentro que esa pasarela la hicieron en un cementerio. Ay, papá. Hermanos, ustedes no se imaginan lo que el diablo está haciendo en el mundo. Y nosotros no estamos en el cielo, estamos caminando acá abajo. Jesús dijo: sean astutos como serpientes y mansos como palomas, porque ustedes van a andar en medio de lobos y serpientes, en medio de serpientes y escorpiones. Ustedes van a andar en medio de ellos. Tengan cuidado, levanten su cabeza, sean entendidos. Claro, si no están despiertos en el espíritu, si no están viendo los descuidos, van a hallar que es raro esto. Pero métete a indagar un poco. Métete a indagar. Los hombres famosos con tacones, hermano, con faldas. Oye, pero es normal para esta sociedad, pero no para nosotros, la iglesia. Ese es el diablo, y que Dios lo reprenda. ¿Están entendiendo? Cuídense de no ponerse una camisa de un rockero, camisas con calaveras, todas esas cosas. Eso lo perciben los demonios. Eso lo perciben los demonios. Camisas con cosas, con letras y frases. Si no sabes lo que dice, no te la pongas, averigua. Un hermano una vez andaba una camisa con una culebra y acá abajo decía: si te acercas te pico. Pero el hermano no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Pero imagínate nosotros como cristianos. No, hombre, hermano, hay que crecer en madurez espiritual, por favor, hermano. Hay que ser entendidos en nuestra manera de vivir, por favor, hermano. Las mujeres, hermano.
adelante. Créanme decirle que aquí Dios tiene favor para nosotros. Iglesia Palabra de Restauración es una iglesia espiritual. Lo voy a repetir más fuerte, solo Dios lo creyeron. La iglesia Palabra de Restauración es una iglesia espiritual. Esta es una iglesia del Espíritu Santo. Aquí la gente va a crecer en conocimiento, en gracia y en poder. Así que mis santos hermanos, termino con esto, avancen. Por favor, comienza a orar como nunca has orado. Y comienza a matar cosas en ti que te detienen. Mira, no hay momento que tú pases en lo secreto con Dios que Dios no te lo vaya a recompensar en público. Pero determinarse, irse a medianoche a un lugar solito ahí en tu casa y meditar en una sillita ahí y adorarlo, te adoro. Solo un enamorado lo puede hacer. Levantarte hasta 2 veces en la noche para ir a buscarlo, solamente sediento, lo puedes hacer. Dios de la gloria, cuando tú te enamoras de Dios, no quieres ni dormir, porque Él se manifiesta a los que le buscan. Cuando tú conoces a Dios, tú redimes el tiempo, lo redimes. Y en ningún día tú vas a dejar de buscarlo. Pero también he pasado aquellos momentos donde no quiero orar, donde siento, hermano amado, que pasa la noche y me quedé como piedra. Quiero esa vida. Niégate, hermano, niégate. Mira, yo ayer, el lugar que yo tenía de oración, ya me estaba costando a veces ir más de noche. Y siempre que iba a ir me acordaba de que habían papeles tirados, había sucio ahí, había unas latas botadas. ¿Sabes qué hice? Agarré una escoba ayer y hice unos cambios bonitos y decoré el lugar de oración. Le di una arreglada y dejé bien bonito. Me motivé. A hoy solo ahí quiero estar metido. Incentívate, no ocupes que nadie te motive a buscar a Dios. No te acostumbres a que siempre tienen que estarte exigiendo a buscar. Niégate tú. Emprende por tu propia cuenta. Hazlo y mañana me contarás. Cierra tus ojos ahí como estás, por favor.